Hola muchachos, pues vamos a seguir con el tema de circuitos y ahora toca el turno de circuito mixto. Pues bien, entonces para resolver un circuito mixto lo primero que tenemos que hacer es observar. ¿Por qué observar? Bueno, pues porque aquí hay una fórmula como tal. Lo que tenemos que hacer es ir resolviendo con ambas fórmulas, dependiendo de lo que nosotros encontramos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si yo observo este circuito, para empezar aquí está la fuente. Tengo que localizar dónde está la fuente de alimentación, es decir, ese elemento activo que está proporcionando energía, y después pues irme al lado contrario para que donde no esté ese elemento pues voy a ir resolviendo, en este caso de derecha a izquierda. ¿Sí? En caso de que estuviera la fuente de este lado pues nos vamos al revés, pero siempre va a ser al lado contrario de donde esté nuestro componente activo, aquel que está proporcionando energía. Ahora, ya que identifiqué, pues entonces voy a empezar de este lado. Y aquí nosotros podemos observar que estos dos circuitos, perdón, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a sacar aquí una resistencia equivalente que va a ser la resistencia 4 en paralelo con la resistencia 5. No lo voy a resolver, ahorita únicamente lo voy a ir indicando. Ya que haya sacado esta resistencia, cuando yo voy a redibujar esta parte del circuito, me quedaría entonces esta resistencia y de estas dos voy a sacar solamente una con el valor de lo que me haya quedado aquí. Y entonces ahora esta resistencia equivalente se va a sumar con la que está acá. ¿Cómo las voy a sumar? En serie. Entonces se dan cuenta, aquí va primero paralelo y lo que quede se suma en serie con este. Cuando yo saque esta, y que por cierto acá tengo otra resistencia y tengo todo lo demás, bueno, pues entonces ya que haya yo sacado estas dos en serie, que aquí tengo la resistencia 3, esta es mi resistencia equivalente 1, voy a sacar ahora una resistencia equivalente 2, que va a ser la resistencia 3 más la resistencia equivalente 1, y van normal en serie. ¿Sí? Entonces de estas dos voy a hacer solamente una. Vuelvo a redibujar mi circuito. Aquí esta resistencia que está aquí es la 2, esta es la 1. Y entonces de estas dos, cuando yo la resuelva, me va a quedar aquí otra nueva resistencia, que esta va a ser mi resistencia equivalente 2. Y esta es la resistencia 2. No es lo mismo la 2 que la equivalente 2. Y esta pues sería mi resistencia 1. Lo que yo tengo que ir haciendo es ir reduciendo mi circuito hasta obtener una sola resistencia. Entonces esta y esta están en paralelo. Yo voy a obtener entonces una resistencia equivalente 3, que va a ser igual a la resistencia 2 más la resistencia 2, perdón, en paralelo. Recuerden, coloco esto, equivalente 2. Esta y esta están en paralelo. ¿Por qué indico aquí en paralelo? Porque recuerden que cuando se va a hacer en paralelo se utiliza esta fórmula, que es la de el inverso de la suma de los inversos. Recuerden que esta es para hacerlo en serie. ¿Vale? Entonces, si ustedes encuentran una suma normal, pues es que están en serie. Si coloco aquí estas dos rayitas, pues es para indicar que está en paralelo. Ok, una vez que yo resuelva estas dos, me va a quedar una resistencia equivalente. Tengo que volver a redibujar mi circuito. Aquí tengo mi resistencia 1 y aquí me quedaría la resistencia equivalente 3. Y entonces, si se dan cuenta, esto ya sería en serie. Y entonces mi resistencia total, porque ya no tengo ninguna otra, mi resistencia total sería la resistencia 1 más la resistencia equivalente 3 y se suman normal así en serie. ¿Ok? Ahora, de esta es similar, pero me pueden decir ustedes, pues siempre va a empezar en paralelo. No necesariamente. Me voy a ir a este ejemplo. Yo tengo aquí, por ejemplo, R1, R2, aquí no hay R3, nada más hay R4, R5 y R6, ¿sale? Entonces vamos a ver qué es lo que voy a realizar. Ok, entonces lo primero que veo es que estas dos están en serie. Yo no puedo resolverla en paralelo con esto. Entonces lo que tengo que hacer aquí primero es una resistencia equivalente 1, donde tengo que hacer la 5 y la 6 en serie. 5 más resistencia 6. Cuando yo haya hecho esto, me va a quedar entonces esta resistencia y esta de acá.
Entonces lo que voy a hacer, sumo estas, me queda una, lo que me salga en paralelo. De esas dos me va a quedar una, que va a quedar aquí y se va a resolver con todas las demás. Entonces ahorita lo voy a hacer para que ustedes vayan viendo y no haya ninguna duda. Pues bien, muchachos, vamos a resolver este ejercicio. Y como habíamos mencionado anteriormente, resistencia 4, resistencia 5 están en paralelo y las vamos a ir resolviendo por partes. Recuerden que esta fórmula es para resolver cuando están en paralelo y esta es cuando están en serie. Ok, entonces vamos a colocar aquí resistencia total es igual a la resistencia 4, perdón, aquí es resistencia equivalente 1. Y vamos a poner que R4 en paralelo con la resistencia 5. Ok, entonces vamos a colocar aquí resistencia equivalente 1. Y tenemos entonces que esa resistencia es igual a... No voy a hacer aquí la sustitución, únicamente me voy a ir directo a la calculadora. Entonces 330 y 540 en paralelo. Recuerden entonces que es 330 inverso más 540 inverso, a eso le saco pues cuánto es, y a lo que me resulte le saco el inverso nuevamente y entonces me dice que es 204. Recuerden que esto tiene que darme más pequeño que la más pequeña de las resistencias y la más pequeña es de 330, me da 204, entonces que esa sería la cantidad. ¿Vale? Entonces ya de esto yo vuelvo a redibujar mi circuito. Aquí está mi resistencia 3 y aquí de estas dos se hizo solamente una que vale 204.85 y esta de aquí pues vale 670. Esto y esto está en serie, entonces lo voy a sumar normal, 204.82 más 670 y tengo que es una resistencia de 874. Ok, entonces vuelvo a dibujar mi circuito. Tengo aquí esta resistencia, tengo esta otra resistencia, esta es la 1, esta es la resistencia 2 y pues ustedes saben que de esto me dio esta resistencia, es la equivalente 1 y al hacer esta con la que estaba acá me dio otra resistencia equivalente, resistencia equivalente 3. ¿Sí? Y es 874.82. Ahora bien, esta está en paralelo con esta, entonces yo puedo tener una tercera resistencia equivalente, que es hacer la 2 en paralelo con la resistencia equivalente 3. Y entonces, pues lo voy a hacer 874, a esta le voy a sacar el inverso y a esta también. Esta es de 560. Entonces tengo ya esta cantidad, no la he borrado, la voy a dejar ahí y le saco el inverso más 560 inverso, checo cuánto es y a lo que me resulte le saco nuevamente el inverso y me dice que son 341. Tiene que ser más pequeña a la más pequeña de las resistencias, la más pequeña es 560, me sale 341. Y entonces aquí voy a obtener pues la resistencia equivalente 3, que es 341.43 ohms. Esta es mi resistencia equivalente. De estas dos se hizo una sola resistencia y esa me va a quedar ahora con esta. Entonces vuelvo a dibujar mi circuito, resistencia 1 y mi resistencia equivalente 3, que vale 341.43 ohms y mi resistencia 1 que vale 120. ¿Sí? De momento no le he puesto este componente activo, no hay problema, únicamente estamos redibujando para revisar. Y entonces ya tengo ahora esta. Estas dos están en serie, recuerden que aquí están unidos por un solo punto. Entonces sigue aquí. Y entonces tenemos que se suman normal. Y ahora sí ya mi resistencia total, pues sería mi resistencia 1 más la resistencia equivalente 3. Y entonces mi resistencia total son 120 más 341. Ya tengo esta cantidad más 120. Y entonces me da que mi resistencia total son 461.43. Y ese sería mi resultado.
Ahora, si se dan cuenta, en el circuito mixto no es que sea complicado el resolverlo, pero sí de pronto vamos a utilizar la fórmula para obtener en paralelo, en serie, y puede ser que tengamos que ir turnando así cada una de pues nuestras fórmulas. Entonces ese es el resultado. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Me voy a ir un poquito más rápido sin redibujar tanto para que ustedes lo puedan observar. Ok, ahora en este ejemplo, muchachos, déjenme cerrar aquí bien porque no estaba junto. Aquí nuevamente me voy a observar primero y también vuelvo a ver que esto está en paralelo, pero a su vez aquí tengo primero unos elementos que están en serie. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es sacar una resistencia equivalente 1, que va a ser resistencia 5 y resistencia 6 en serie. Si se dan cuenta, aquí está una resistencia y sigue la otra, entonces es en serie. Entonces voy a colocar resistencia 5 más resistencia 6. Si se dan cuenta, aquí empecé primero en serie, en el anterior fue en paralelo. Entonces mi resistencia equivalente 1 es igual a 330 más 520 y tenemos que son 850 ohms. Si yo redibujo nuevamente esta parte del circuito, únicamente aquí esta parte, pues entonces tenemos que es una resistencia y acá de estas dos se hizo solamente una. Resistencia equivalente 1 de 850. Y esta pues está de 430. Ahora voy a sacar otra resistencia equivalente 2. Con esta resistencia 4 en paralelo con la resistencia equivalente 1. Es decir, aquí voy a sacar los inversos. Entonces esta resistencia, recuerden, no lo voy a colocar aquí, únicamente lo pongo en la calculadora. Ya tengo el 850, le saco el inverso, más 400, bueno, voy a borrar para que sea más fácil. 430, le saco el inverso, más 850, saco el inverso, y a esto que me sale, le vuelvo a sacar el inverso. Y me da 285.54. Es más pequeño que 430, que es el más pequeño, entonces está correcto. 285.54 ohms. ¿Sale? Entonces yo aquí de estas dos ya saqué una sola. Si yo vuelvo a redibujar mi circuito, pues entonces ahora solamente me quedaría este, que es R1, que vale 180. Y aquí de este, pues de todos estos, de estos dos, me quedó esta resistencia, la resistencia equivalente 2, que vale 285.54. Me queda esta otra resistencia, que es la resistencia 2 de 600 ohms. Y si se dan cuenta, pues están en serie. ¿Por qué en serie? Porque aquí está una, termina aquí, sigue la otra, termina aquí, sigue la otra. Entonces, ahora sí voy a hacer mi resistencia total, que va a ser la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2 más la resistencia 2. Y lo hago directo en la calculadora. Ya tengo esta cantidad, entonces digo más 180, que es la resistencia 1, más 600. Y entonces aquí me da un resultado de 1065.54 ohms. Y en este caso, pues esta es mi resistencia total. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es similar a lo que ya hemos visto antes, pero por eso tiene que quedar bien claro circuito serie y circuito paralelo, porque en esta pues se tienen que ir intercalando para poder obtener una sola resistencia. ¿Cómo quedaría mi circuito? Pues quedaría dibujado de esta forma. Una sola resistencia de 1065.54 ohms con su fuente de voltaje de 5 volts. Ese es mi resultado.